Listo, entonces la clase pasada dejamos esto acá y estamos haciendo las validaciones del lado del front. Ya nos toca es colocar la lógica para crear el usuario. Entonces, para crear el usuario, nosotros si vamos en el documento lo que sigue, vamos acá. Este punto lo tenemos este punto lo tenemos, digamos, a medias. Digámosle que vamos ahí. Entonces, cuando le decimos registrar nuevos usuarios desde la app, oye, ve por aquí al pastelito, ya tenemos el caras. Bueno, estaba muy bueno el café, ¿cierto? Está tan rico. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es, ya hicimos las validaciones locales, y entonces, ¿qué necesitamos hacer ahora? Después de hacer las validaciones locales, ya necesitamos es crear el usuario. Entonces, para crear el usuario, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiarme estas líneas. Voy a copiarme este pedacito de líneas que tengo aquí, que nos quedan haciendo falta en el método, y vamos a implementarlas. Entonces, después de validar que el password y la contraseña coinciden, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, cada que vayamos a consumir el API, obviamente para registrar un nuevo usuario hay que tener conexión a internet. Entonces ponemos el is running en true, el is enable en false, para evitar que el usuario se quede ahí pescando el botón. Validamos la conexión a internet, y luego de validar la conexión a internet, verificamos si el usuario cargó una foto. La foto no es obligatoria, puede que el usuario se registre con o sin foto de perfil. Entonces, si el usuario se registra con foto, significa que en el atributo file nos queda un archivo cargado, ya bien sea porque lo haya seleccionado de la galería o porque haya tomado una nueva foto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear entonces una clase. Nosotros habíamos creado previamente la clase userRequest, que la clase userRequest es lo que vamos a mandar al modelo. Entonces, al modelo, que le mandamos nombres, apellidos, email, teléfono, dirección, password, le mandamos el IMAS array. El IMAS PAN no lo mandamos, sino que tiene que estar ahí en el modelo por algo que necesitamos luego cuando lo recuperemos. Le mandamos ese IMAS array. Con el IMAS array grabamos un archivo, y ese archivo es el que vamos a devolver luego de que recuperemos el usuario. Entonces, creamos aquí el objeto userRequest. ¿Cómo creamos el objeto userRequest? El objeto userRequest lo vamos a crear con todo lo que el usuario cargó, más obviamente el atributo IMASArray si el usuario cargó la foto. Luego de eso, ya vamos a hacerle un post al controlador de users. Si ustedes recuerdan, también aquí en el app XAML pusimos un nuevo controlador que llamamos el users controller, que es un nuevo controlador llamado users. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un post ahora al controlador de users. Entonces, con eso, ya hasta acá, ¿qué le estamos diciendo? Vamos a mandar, entonces, le vamos a mandar un post ahora al servicio, pero cuando mandemos un post, vea que no estamos mandando el post con token, lo que yo les decía, no siempre se consume con token. Aquí, ¿por qué no estamos mandando token? Porque el usuario no se ha logueado. Si estamos registrando un usuario, el usuario se va a registrar para luego poder generarle token a ese usuario. O sea, dentro de una misma aplicación, a un mismo servicio, habrá métodos que vamos a consumir con seguridad y habrá métodos que habrá que consumir sin seguridad. En este caso, estamos consumiendo el método sin seguridad. Entonces él viene aquí y dice, listo, si fue SUSES, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a decirle, le vamos a mandar un mensaje al usuario. Si el mensaje no fue SUSES, le vamos a pintar el mensaje que nos devolvió el servicio, y si el mensaje fue SUSES, entonces ya lo que le llamamos es el mensaje de un Register Confirmation. Le vamos a colocar una ventanita diciendo, listo, su usuario fue creado, ya te puedes loguear con ese email y con esa contraseña que has asignado. Y luego nos devolvemos, hacemos un pop para volver a la pantalla de login, y ya el usuario se loguearía. Esto ya queda listo, digamos, desde el punto de vista del front. Ya terminamos el registro. ¿Qué nos queda faltando?
Nos queda faltando en el servicio API. Si venimos aquí un momentico al API, por aquí en los controladores nosotros no tenemos como tal un users controller. Entonces vamos a crear un controlador, pero antes de crear el controlador, ese controlador va a estar apoyado de unos helpers. Un helper que nos va a servir para mandar email y otro helper que nos va a servir para todo el proceso de crear usuarios, asignarle roles al usuario, asignarle permisos, etc. Vamos a meter ya como la clase que nos va a servir para el manejo de seguridad de la aplicación. Entonces, primero, paso 7 vamos a crear en el API. Resulta que el proyecto API tiene como una especie de diccionario de recursos, que es el webconfig. En el webconfig donde nosotros matriculamos, en este XML, donde nosotros matriculamos parámetros de la aplicación. Y dentro de los parámetros de la aplicación hemos manejado el connection string, que es el string de conexión a la base de datos. Si se dan cuenta, aquí hay una colección que llama app settings. Mira que está como sin parámetros. Vamos a crearle a esta colección de app settings, vamos a agregarle estos 4 valores. Los 4 valores van a ser: ¿quién es el admin user, el admin password, el SMTP name y el SMTP port? ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para... Esto lo vamos a usar cuando mandemos un correo. Es decir, como nosotros por allá tenemos una opción, cuando el usuario olvide su contraseña, le vamos a mandar una nueva contraseña al correo. Entonces necesitamos que nuestra aplicación envíe correos. ¿El correo de qué dirección va a llegar? De la dirección que le pongamos aquí. En este caso los correos van a llegar de jzuluaga55 Hotmail. El password, obviamente, pues por razones obvias no lo pongo. Luego, antes de publicar, me toca colocar el password real para que sí enviemos el correo. Y el SMTP para Hotmail, para la dirección Hotmail, es SMTP Live. Y el puerto sale por el puerto 25. Si yo quiero que mi aplicación envíe correos, pues ya me toca decirle al administrador, a la persona de redes, que me diga cuál es el nombre del servidor SMTP y el puerto que sale. Una cuenta y un correo, es los 4 datos que necesitamos para enviar un correo. Entonces, ¿para qué agregamos estos 4 valores? Estos 4 valores los vamos a agregar porque vamos a crearnos una clasecita dentro del API. Dentro del API ya tenemos una carpeta de helpers. Vamos a adicionar una nueva clase y la nueva clase la vamos a llamar el mail helper. Y esta clase mail helper vamos a reemplazarla por el código que les he puesto aquí. Ya les voy a mostrar. Esta clase mail helper tiene a solo 2 métodos que nos van a servir. Entonces, ¿qué métodos tiene la clase mail helper? Si observáis, la clase mail helper tiene un método que se llama sendMail y tiene otro método que se llama sendMail. La tiene un solo método que está sobrecargado. En el primer sendMail, ¿cuáles son los parámetros de sendMail? ¿A quién le envío? ¿Cuál es el título del mensaje? ¿Y cuál es el body del mensaje? El cuerpo del mail. ¿Ya? Yo hago eso y él manda el correo. Y tengo una sobrecarga. Y la sobrecarga es mails. Yo le puedo mandar o una lista o un destinatario, o le puedo mandar una lista de destinatarios. Y estos métodos internamente ya envían el email. Vea que el email que están utilizando. Están utilizando el Web Configuration Manager App Settings. Entonces él dice: créate un nuevo mail message. Lo vas a mandar a tú. Tú es la dirección que me mandaron que mandara. Lo voy a mandar desde. Y desde es la dirección que saqué del App Settings. O sea, el jzuluaga55@hotmail. En este caso. El subject es el título. Título es lo que me mandaron y el body. El cuerpo del mensaje es lo que me mandaron como parámetro. Y estas líneas se encargan de enviar el correo. Eso es todo. ¿Para qué lo vamos a usar? Este método helper ya nos sirve para mandar el correo. Ahora, una recomendación. Como esto lo estamos publicando en un servidor de Azure, funciona muy bien con cuentas de dominio live. Si yo a esto le meto una cuenta Hotmail, de Gmail, pone problema. Entonces, por eso no lo estoy mandando desde la cuenta Gmail, sino que lo mando desde la cuenta Hotmail, a que no me ponga lío. Sí, lleva más configuración, pero en teoría usted podría configurar. No, que es que qué día lo estaba probando y con mi cuenta de Gmail me dio garrote, no me funcionaba. Entonces no le busqué, sino que lo cambié por la cuenta de Hotmail y con esa sí me funcionó. Pero obvio debía haber la forma de configurar otra cuenta. Yo no supe hacerlo en su momento, pero no le dediqué pues mucho tiempo. No le invertí pues como tiempo a esa investigación. Entonces tenemos ahí
Primera clasecita, la clase Mail Helper. La clase Mail Helper tiene un método llamado StyleMail. Lo vamos a usar más adelante. Cuando llegue el momento, lo usaremos. Ahora, y también vamos a crear una clase llamada el Users Helper. Y esta sí es esta es más importante aún. ¿Por qué? En la clase Users Helper es donde vamos a tener todos los métodos relacionados con crear un usuario, borrar un usuario, asignarle permisos al usuario, asignarle roles, quitarle roles al usuario, etcétera. Entonces voy a copiarme esta clase y a medida que vamos utilizando la clase, pues la vamos a ir explicando. Por ejemplo, vamos a usar un método que se llama createUser. Entonces cuando yo le diga createUser, ahorita lo explico. Ahí tenemos los métodos. ¿Por qué? Porque para crear un usuario, vea que nosotros en la base de datos, nosotros tenemos una tabla que es la spusers.net. Ahí es donde quedan todos los usuarios. Pero no es tan sencillo como yo hacerle un insert a esa tabla. No lo puedo hacer así, me queda mal creado el usuario. Para crear un usuario bien creado, lo debemos de hacer mediante unas clases que nos provee el mismo Microsoft. Y esas clases están referenciadas en una cosa que se llama el User Manager, que ahora lo explico. Entonces déjenmela ahí, ahorita vamos a explicar. Y esta clase User Manager utiliza la clase de email cuando queramos recuperar la contraseña. Por seguridad, cuando el usuario me diga, se me olvidó la contraseña, yo no le digo por su contraseña es tal. Quedaría muy poco segura mi aplicación. Cuando nosotros nos digamos, se olvidó la contraseña, el usuario tiene que registrar, tiene que pedir el correo, tiene que ser el mismo correo con el cual él se registró. Y le mandamos un correo a ese email con la nueva contraseña. Es por eso. A lo que yo les digo es que nosotros cuando creamos un usuario, vea que por aquí tenemos la base de datos 6 Zulu. Dentro de esta base de datos tenemos una tabla que es la tabla SPN Users. Sobre esta tabla es que nosotros estamos creando los usuarios. Aquí vea que ya deben haber varios. Entonces, si yo quiero crear un nuevo usuario para que genere token, no es que yo venga y le haga un insert a esta tabla. Todo esto, todos los usuarios que han ido creando la gente ensayando. Ahora, cuando yo le diga que crea un usuario, no es tan sencillo como yo venir y hacerle un insert a esta tabla. Me queda mal creado el usuario. Para que me quede bien creado el usuario, lo debemos de hacer mediante las clases de la spUser.net. En ese orden de ideas, ¿qué nos queda faltando? Nos queda faltando hacer un controlador de usuarios. Y este controlador, vea lo que vamos a hacer. Lo vamos a crear ahora sí ya sin asistente. Vamos a crear un controlador en blanco. Este es un controlador más ninja. Entonces, vamos a decirle que vamos a adicionar un nuevo controlador. Y este controlador vamos a decirle que es un Web API Controller. Pero vamos a decirle que es un Web API 2 Controller vacío. No le vamos a poner nada. Y a este controlador lo vamos a llamar el Users. Lo llamamos el Users Controller. Cuando le digo Users Controller, vea que queda ahí vacío, no tiene métodos. Ahora, y a este controlador Users Controller, voy a reemplazar el código que tengo acá y ya lo voy a explicar. Aquí hay dos metoditos que vamos a usar hoy. Entonces, vamos a ver qué hace este método. Empecemos. Este controlador vamos a hacer un post de user. ¿Y qué le vamos a mandar? Le vamos a mandar el user request. ¿Dónde armamos ese request? Lo armamos allá en el front. Acuérdense que aquí en el front, en el register view model, lo que nosotros hacemos es que armamos ¿qué? Armamos el user request. Cuando armamos el user request, ¿qué le estamos diciendo? Todos los campos que va a tener el usuario. ¿Sí o qué? Nombres, apellidos, etcétera. Ahora, cuando nosotros le digamos que arme el user request, venimos acá, es lo que recibe. Lo primero que vamos a hacer nosotros es validar si hay foto. Y si hay foto, vamos a guardar la foto del usuario. Ahora, nosotros ¿en qué carpeta estamos guardando las fotos de los productos? La estamos guardando en la carpeta Content Products. Vamos, para no mezclar peras con guayabas, vamos a crearnos otra carpeta y vamos dentro de la misma carpeta Content y vamos a crear la nueva carpeta. Se va a llamar la carpeta Users. Ahora, como yo voy a publicar esto en Azure,
Si esa carpeta la dejo vacía, no se me publica y luego me genera un error. Entonces este es un truco de perro viejo. Esa carpeta debe tener mínimo un archivo. Entonces voy a pegar aquí un archivito pequeñito para que cuando yo cuando publiquemos el API nos quede la carpeta. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Le decimos, si hay imagen, es decir, si el IMAX_array es diferente de null y el IMAX_array.len es mayor a 0, es porque hubo imagen. Si hay imagen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crearnos un string con ese IMAX_array. Vamos a darle de nombre al archivo un git. Recuerden que un git es un nombre variable que nunca se repite, es como una clave primaria pero alfanumérica. Vamos a decirle que el file es el git con la extensión JPG. Vamos a guardarlo en la carpeta users y vamos a decirle, con este método lo da foto, ya lo hemos visto previamente, va a coger la foto que nos tomemos como selfie y ¡fum! Y la va a grabar allá en el repositorio, ya no en la carpeta produce, sino en la carpeta users. Y luego de eso le decimos, si la pudo subir, el IMAX_path es lo que nos quede en la variable full_path y ya, subió la foto. Pero hasta el momento solo hemos creado la foto, no le hemos creado el usuario ASP como tal. Ahora, vamos a decirle que la respuesta es que es el método createUserASP. ¿Y qué le estamos mandando? Le estamos mandando el user request. Ahora sí, vamos a analizar este método createUserASP, que ese método es el que viene, es el que acabamos de crear en los helpers. Entonces, ¿qué le mandamos? Todos los campos del usuario, todos los que pedimos en el registro. Ya la foto ya la grabamos. Ya cuando llegue aquí, ya nos tiene el path. Incluso ya tenemos el path, porque el path cambia. El path va a cambiar porque es un nombre variable de foto. Entonces, para crear un usuario, pilas pues lo que hacemos. Le decimos user manager. Todas las operaciones se hacen mediante esta clase, user manager. Y esta es la sintaxis para instanciar un user manager. Le decimos user manager, application manager, new user store, application user contest. ¿Qué hace esto? Nos conecta con el administrador de usuarios. El administrador de usuarios tiene un método que se llama find by email. Digo, búsqueme si este usuario ya existe. ¿Por qué? ¿Será que yo puedo registrar dos usuarios con el mismo correo? No, la clave aquí es el correo. Entonces lo primero que hacemos cuando registramos el usuario es verificar si el usuario existe. Entonces le decimos find by user, le decimos user, búsqueme un all user, llame el objeto. Si el all user es diferente de nulo, ¿qué significa? Que ya registraron a alguien con ese correo. Entonces le vamos a decir user already exists. Ahora, este mensaje lo estoy mandando con un código. ¿Por qué creen que lo mando con ese código? Porque como la aplicación es multidioma, yo sí dejo este mensaje, yo no sé en qué idioma tengo que mostrar eso. Entonces es más fácil, la forma aquí es decirle 001. Yo ahorita voy a buscar, si el error empieza por 001, vamos a decirle que utilice, ya dependiendo, sabemos que es porque el usuario existe. Y ya vamos a buscar cómo traducimos este mensaje de error para que salga en español, en inglés, en italiano o en portugués, bueno, o en los idiomas que ustedes tengan configurados. Entonces, pero supongamos que el usuario no existe. Yo le digo, voy a crear el usuario Mbappé@gmail. Y Mbappé no existe. Entonces, pum, lo crea de una. Entonces, ¿cómo nos queda la variable user? No existe, no tengo ningún usuario Mbappé. Entonces, ¿cómo creamos el usuario? Los datos básicos del usuario son el email, el username y el teléfono. Son los datos básicos del usuario. La pregunta es, nosotros no le estamos pidiendo username. ¿Cuál viene siendo el username? Es como un alias. No, una cosa es el email. El email mío, J. Zuluaga. Nombre de usuario, Zulu. Nombre de usuario, Sexy. Nombre de usuario, Labios Hot. Ya como tú te quieras, ya tu nombre artístico, el que manejes en la Deep Web. A mí no me importa ya, usted lo hizo por ahí con uniformes de látex negro. Yo aquí por no hablar, listo. Pero ya como usted se llame, listo, ese es el nickname. Pero aquí no estamos pidiendo nickname. Entonces, ¿qué le estamos colocando como username? El mismo email.
Para mí el email y el username es lo mismo para no complicarme la vida. Ahora, phone number es el phone number. Pero hay una cantidad de campos que no son datos básicos del usuario. Nombre, lo que es nombre, apellidos, teléfono sí, dirección. Y la foto no son datos básicos del usuario. Ahora, que yo quiero que guardar la edad, que quiero guardar el género, usted le puede agregar N campos adicionales, pero esos N campos adicionales se llaman claims. Los vamos a crear, es como claims. Entonces, primero creamos el usuario. El usuario, cuando usted crea un usuario por el backend, ¿qué le pide? Email y contraseña. No le pide nada más. Digamos, es la creación del usuario. El resto de datos se crean por algo que llaman los claims. Entonces, creamos el usuario. Entonces, el resultado es que user manager, create, le estamos a este usuario y le pasamos el password. Son los dos parámetros que nos pide. Si la creación del usuario fue exitosa, ahora, ¿qué hacemos? Buscamos el usuario porque ya existe, ya lo encuentra, y le agregamos una cosa llamada un add client. ¿Y cómo grabamos? El given name viene siendo el first name, el nombre dado, entonces lo matriculamos como un dato adicional al usuario. Lo mismo le vamos a adicionar el name es el last name, los apellidos. Si hay dirección, guardamos la dirección como un claim. Si hay image path, vamos a guardar la ruta de la imagen, lo vamos a guardar como un claim en el usuario. Entonces, los datos adicionales se guardan como ¿qué? Como claims. Y después de esto le decimos response, es true. Y si hay un problema, pues vamos a pintar los problemas del usuario. Y de esta manera, ¿cómo nos queda? Ya nos queda listo el método create user ASP. Ya estamos haciendo. Entonces hicimos el controlador y el controlador guarda la imagen y manda a crear el usuario. Y el usuario se crea. Paso seguido, vamos a publicar el nuevo API. Así le aquí publish, publicamos el API y luego de que publiquemos el nuevo API, ahora sí, vamos a irnos al front a crear un usuario, a probar si la creación ya es exitosa. La prueba de esto la vemos en el siguiente video. Muchas gracias.